Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez a Mundo Misterio. El asesino del gallinero, un depredador sexual que raptaba y torturaba a niños. La historia de este criminal y de la negligencia policial que rodeó el caso sirvió a Clint Eastwood como inspiración para rodar su famosa película El Intercambiario, protagonizada por Angelina Jolie. Gordon Stuart Norcott nació el 9 de noviembre en 1909 en la población canadiense de Saskatchewan, pero creció en la denominada Columbia Británica al oeste del país. Criado por George y Sarah, el pequeño aseguró que su padre abusó sexualmente de él desde los 10 años, lo que propició una desviación en su desarrollo sexual y la posterior aparición de numerosas perversiones. Al principio, Gordon empezó a experimentar una leve atracción sexual hacia niños con quienes fantaseaba e imaginaba desnudo mientras los acariciaba tímidamente. Pero aquella fantasía se transformó en una obsesión por violentar a los infantes. En poco tiempo, el adolescente pasó de ser un pedófilo a dar rienda suelta al depredador sexual y asesino que llevaba dentro. Todo comenzó tras mudarse con sus padres a Los Ángeles en 1924. Gordon decidió independizarse y construir su propio rancho en la localidad californiana de Gweniville 2 años más tarde. Al poco tiempo, invitó a su sobrino Sanford Clark, de 13 años, a instalarse y a trabajar para él. Sin embargo, el tío tenía otros planes en mente para su sobrino. Gordon se sintió atraído sexualmente por Stanford, así que empezó a hostigarlo, amedrentarlo y asustarlo hasta que empezó a golpearlo y violarlo diariamente. Había convertido al adolescente en su esclavo sexual y estaba atrapado sin posibilidad de pedir ayuda. Las perversiones sexuales de Gordon iban en aumento y ya no le bastaba a su sobrino para satisfacer sus fantasías. Hacía tiempo que se hacían necesarias más víctimas y no dudó en arriesgarse para saciar sus impulsos. Al principio, el depredador fracasó en su intento de acercarse a niños en la calle, así que utilizó su sobrino para poder perpetrar los asaltos. El modus operandi era el siguiente. Tío y sobrino se montaban en una vieja camioneta y recorrían los aledaños de Gweniville hasta que daban con un niño. Después, Gordon paraba el vehículo, se bajaba y le contaba alguna historia en la que aseguraba que sus padres habían sufrido un accidente. En cuanto el menor se subía y se tranquilizaba al ver otro niño adentro, el pederasta regresaba a la granja con los 2 niños. Una vez allí, conducía a la víctima hasta el gallinero con alguna excusa y comenzaba el ritual de horror. Los maniataba y desnudaba para luego violarlos. En cuanto satisfacía sus instintos, Gordon lo dejaba marchar previa amenaza de muerte. Pero aquello solo ocurrió al principio porque después, ante el terror de ser descubierto, empezó a mantener a los niños secuestrados hasta convertir el gallinero en una especie de mazmorra. Según los informes policiales, Gordon raptó hasta un total de 24 menores con los que practicaba toda clase de actos de sadismo y perversión, y tuvo a unos 10 o 12 encerrados a la vez, de los que abusaba sistemáticamente. La visita de su madre a la granja de Gweniville durante el verano de 1928 echó al traste los planes sexuales de Gordon. En cuanto Sarah descubrió el gallinero, obligó a su hijo a liberar a aquellos muchachos. Lo hizo con la mayoría excepto con 4. Walter Collins, al que raptó en el mes de marzo, 2 hermanos, Lewis y Nelson Winslow, secuestrados 2 meses después, y un niño mexicano de identidad desconocida, cautivo por días antes. En el caso de Walter, Gordon decidió asesinarlo instigado por su madre. Era conocido del vecindario y podía delatarle si lo dejaba en libertad. El asesino cogió un hacha, le dijo a su sobrino que lo acompañase y al llegar al gallinero lo obligó a matar a Walter. El adolescente, entre lágrimas y sin fuerza, trató de golpearlo, pero al no poder, Gordon le arrebató el arma y lo decapitó. Mientras estaba produciendo el asesinato de Walter, su madre Christine lo estaba buscando desesperadamente y los medios de comunicaciones nacionales señalaban a la policía de Los Ángeles por su ineptitud para encontrar al pequeño de 9 años. La presión fue tal que
que las autoridades finalmente decidieron resolver el caso de inmediato. Hallaron un muchacho parecido al Walter y anunciaron a Christine que habían encontrado a su hijo. En cuanto la mujer vio al niño, supo que se trataba de un impostor, pero los investigadores la coaccionaron para salir en la multitudinaria rueda de prensa asegurando que acababa de encontrar a su pequeño. Sin embargo, como Christine seguía acusando a las autoridades de montaje, estas lograron que la ingresaran en un hospital psiquiátrico tras alegar que la desaparición de Walter la había trastornado. 10 días después, el supuesto Walter confesó que todo era una farsa, que en realidad se llamaba Arthur Jacob Honsky Jr. y que había aceptado el plan de la policía para poder empezar su carrera como actor en Hollywood. Su testimonio sirvió para que Christine fuese dada de alta y que los medios denunciasen la corrupción existente en el departamento de Los Ángeles. Entretanto, Gordon se deshizo de los cuerpos de Walter y del resto de los niños, los decapitó, quemó sus cabezas, enterró los restos en distintas fosas dispuestas a lo largo de la finca y echó cal viva para acelerar su descomposición. Una vez que Sarah regresó a Canadá, un familiar de Gordon alertó a las autoridades del presunto maltrato que de este hacía a su sobrino. El mes de septiembre, varios agentes llegaron a la granja de Winnville para verificar dichas sospechas, pero el asesino emprendió la huida hacia Canadá tan pronto como los vio entrar en su propiedad. Stanford, que se encontraba en el rancho, les relató su infierno personal, además de los secuestros y asesinatos de otros niños, y les indicó las fosas que su tío había cavado para deshacerse de ellos. Aparte de las tumbas, los investigadores localizaron restos de cabellos y dedos de los desaparecidos, algunos de sus objetos personales y el arma homicida con manchas de sangre. Asimismo, el sobrino también se dio cuenta de la extensa declaración de todos los actos perpetrados por su tío, de la visita de su abuela e identificó, gracias a varias fotografías, algunas de las víctimas asesinadas, los hermanos Winslow y Walter Collins. Con estos datos, la policía pidió una orden de extradición de Sarah Norcott, madre de Gordon, a la que le condenaron a la pena de muerte. Esta fue finalmente conmutada a cadena perpetua debido a su avanzada edad. 12 años después fue liberada y falleció en 1946. El arresto del fugitivo se produjo cuando trataba de esconderse en una casa de su hermana en Canadá. Cuando la joven se enteró de los asesinatos, lo denunció y le detuvieron rápidamente. Tras largas horas de interrogatorio, Gordon confesó los crímenes, aunque inculpó tanto a su madre como a su sobrino. El asesino del gallinero, como lo bautizó la prensa norteamericana, escandalizó al jurado con unos truculentos detalles de 3 asesinatos. El cuarto, el de Walter Collins, jamás pudo demostrarse por falta de pruebas. En febrero de 1929, Gordon fue condenado a morir en la horca. Por su parte, el sobrino, aunque también fue víctima de las perversiones de su tío, lo sentenciaron a 5 años en un reformatorio. A sus 22 años, Gordon fue el responsable de los denominados asesinatos de Gallinero o asesinatos de Winnville, motivo por el cual la propia localidad decidió cambiar su nombre por el de Mira Loma ante la repercusión negativa generada en torno al caso. Durante el año que el granjero permaneció en el corredor de la muerte de la prisión de San Quentin, la madre de Walter lo visitó en varias ocasiones para averiguar el paradero de su hijo. Sin embargo, Gordon jamás fue congruente en su relato y la mujer falleció sin poder encontrar el cuerpo del pequeño. El 2 de octubre de 1930, Gordon Norcott fue ejecutado en la horca, pero justo antes de que el verdugo accionase la palanca que dejaría caer el cuerpo, el granjero gritó a los presentes: «Una oración, por favor, digan una oración». Nadie, excepto el capellán de la cárcel, hizo caso al reo, que minutos después moriría con la soga en el cuello. El asesino del gallinero fue sepultado en la misma prisión de San Quentin y tanto su historia como la de los crímenes que perpetró inspiraron a Clint Eastwood en 2008 para filmar la película de El Intercambio, donde Angelina Jolie interpreta el papel de Christina Collins, la madre de Walter. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para nuevos videos en Mundo Misterio.